Esta situación problema se centra en el derrame de petróleo que hubo en el estado de Nuevo León. Contaminó un río y generó un daño significativo para el ecosistema del río, los cultivos y la calidad del agua. Incluso después del incidente, la refinería de Pemex seguía arrojando agua con residuos de hidrocarburos. Esta investigación intentará divisar una propuesta para solucionar este derrame. Bueno, comencemos por definir qué es un hidrocarburo. Un hidrocarburo es un compuesto químico basado en carbono e hidrógeno. Se puede encontrar en la naturaleza principalmente en forma de gases y en forma de líquidos. Los hidrocarburos se dividen en alifáticos, que son aquellos que tienen como compuesto básico al metano y que a su vez se dividen en saturados e insaturados, y a los aromáticos, que tienen como compuesto básico al benceno. Dos ejemplos de alifáticos saturados serían el metano y el ciclopropano. Dos ejemplos de alifáticos insaturados serían el eteno y el propeno. Y finalmente dos ejemplos de aromáticos serían benceno y fenantreno. Como ya se mencionó anteriormente, los hidrocarburos están formados por carbono e hidrógeno. Debido a la diferencia de electronegatividad entre estos dos elementos, todos sus enlaces van a ser covalentes no polares. Y gracias a que su suma de vectores siempre es cero, los hidrocarburos van a ser moléculas apolares. En el caso del agua, el átomo de oxígeno tiene 2 electrones enlazados y 2 pares libres. Esto hace que la molécula tenga una geometría angular y la suma de sus vectores genera un momento dipolar distinto a cero, lo que resulta en una molécula polar. Esto hace que el agua no se pueda mezclar con los hidrocarburos porque no se puede mezclar polar con apolar. A continuación se pueden ver 6 moléculas de hidrocarburos distintas. Los primeros 4 pertenecen al grupo de alifáticos, mientras que los últimos 2 en la parte inferior derecha pertenecen a los aromáticos. Como se puede observar, todas las moléculas son apolares gracias a que su momento dipolar es igual a cero. Esta polaridad hace que las únicas fuerzas intermoleculares que aplican son las fuerzas de dispersión o fuerzas de London, que relativamente son las fuerzas intermoleculares más débiles. También se pueden observar los puntos de ebullición de cada hidrocarburo, y es interesante ver que el punto de ebullición del metano es muy bajo a comparación del fenantreno, que es considerablemente más alto. Esto se debe a que las fuerzas intermoleculares se hacen más fuertes conforme aumenta el tamaño de la molécula. El metano tiene tan solo un átomo de carbono, mientras que el fenantreno cuenta con 14. Esto incrementa la fuerza que hay entre las moléculas y de ese modo aumentando drásticamente el punto de ebullición. En este momento comenzaremos a hablar de lo que son el impacto del medio ambiente y en la salud. Los derrames de hidrocarburos de petróleo son una de las principales fuentes de contaminación de suelos y aguas, ya que ocasionan perturbaciones en los ecosistemas al afectar su estructura y bioprocesos. Su estructura nos referimos a lo que es más o menos lo que es su flora y fauna. De parte de la fauna, todo animal que es embarrado o pasa por medio de estos desechos de petróleo pueden llegar a sufrir envenenamiento y morir por toxicidad. Mientras que la flora, al ser una mancha de petróleo que la superficie hace que tape cierta flora en el arrecife, este deja de hacer su función y deja de hacer lo que le llamamos como fotosíntesis. Del lado de la salud, tanto como policías de tráfico, conductores y otros profesionales están expuestos de una forma aguda y crónica a hidrocarburos ambientales del tráfico que pueden conllevar un riesgo para la salud. Dichas toxinas están presentes en la contaminación ambiental. Ahora, si hablamos de las NOMS, ¿cuáles son las características de agua de consumo humano según estas? Para agua de consumo humano, esta es aquella que no contiene contaminantes objetables, ya sean químicos o agentes infecciosos que no cause efectos nocivos al ser humano. Y pues, las características bacteriológicas son aquellas debidas a microorganismos nocivos a la salud humana. Con nuestra investigación encontramos 3 diferentes soluciones para este problema. La primera era un filtro de polímero, que consistía en usar un filtro que es hidrofílico, o sea, que se adhiere a las moléculas de hidrógeno dentro del agua. A su vez, también repelaba los hidrocarburos. La segunda solución es in situ combustión,
que consiste en quemar los hidrocarburos presentes en el agua. Esto sigue contaminando el ambiente, pero deja menos residuos físicos que contaminan y dañan el ambiente. La última solución es oil skimming, una de las más simples, y consiste en remover la capa de aceite que se acumula en la superficie del agua. Bueno, la solución que se terminó eligiendo es la del filtro polímero. Este filtro se produce al sumergir un pedazo de algodón en un líquido que contiene al polímero y de esta forma se crea el filtro. Y bueno, las razones por las cuales se elige a esta solución es porque primero que nada no introduce químicos adicionales al agua, no daña más el ecosistema como por ejemplo el fuego controlado que emite mucho dióxido de carbono, y según el creador costaría menos de 10 centavos en dólares tratar un pie cuadrado de algodón, es decir, un pie cuadrado de filtro. Entonces esto sería mucho más barato que los skimmers. También cabe aclarar que esto se presta más para una aplicación pequeña como un río, no serviría tanto como para un mar abierto. Y en el caso del derrame en Nuevo León, este sí es un río. Y finalmente se señala que la eficiencia de este invento es de 95%, es decir, que 95% de los hidrocarburos se separan del agua. Y bueno, en esta siguiente diapositiva podemos observar una demostración del filtro polímero usando hidrocarburos recuperados de un derrame en el Golfo de México.